¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de Endeudados Anónimos, un podcast que tiene ya muchísimo tiempo de estarse cocinando y el cual teníamos muchísimas ganas de iniciar. Finalmente lo estamos iniciando y les agradecemos por acompañarnos. Yo soy Ricardo Zambrana y junto a Elaine Miranda, mi colega con quien estamos haciendo este podcast, experta en finanzas personales, teníamos ya desde hace muchísimos años la idea de retomar un espacio que ella y yo teníamos en Nicaragua, en Canal 2. Teníamos un programa semanal, un segmento en el que hablábamos de finanzas personales y Elaine, con toda la experiencia que ha adquirido y la que me ha mostrado también y me ha comunicado y transmitido, definitivamente creíamos oportuno poder hacer este espacio. Así que tengo el enorme gusto de darle la bienvenida a Elaine Miranda. ¿Qué tal, Elaine? Bien, súper feliz de que finalmente hayamos logrado lanzar esto. Fíjate que pensándolo, creo que hemos tenido varios intentos, Ricardo. O sea, después del famoso segmento que comenzamos de finanzas personales en Canal 2, que duró 5 años, hicimos lives, después invitamos a Teo también a hacer lives, después lo dejamos. Entonces creo que el intento siempre ha estado ahí y sobre todo la razón, ¿no?, de esto, y no es que nada más nos guste hablar y nos guste compartir, es porque el tema de finanzas es súper importante. Y de pronto tal vez alguien dice, bueno, pero ¿y ustedes 5 años haciendo un segmento y todavía tienen para dónde darle? O sea, todavía hay muchísimo de dónde darle. Y hay varias razones. La primera es que el dinero nos acompaña todos los días. Hace unos días justamente puse un tuit de que la relación más larga que tenemos es con el dinero. Hay muchas personas que se lo tomaron a mal y confundieron la más larga con la más importante y que nada tiene que ver una cosa con la otra. Creyeron que le estaba dando más importancia al dinero que al amor. O que a Dios, por ejemplo, ¿verdad? Para quienes son creyentes. Y realmente no es esa la intención, es que cada una de las cosas importantes en nuestra vida involucra dinero. Es un tema súper personal y por eso me encanta este toque que le vamos a dar, que yo voy a dejar que vos compartás, pero sobre todo es algo de lo que tenemos que estar hablando todos los días. Entonces es como tu pequeña dosis de sabiduría financiera cada cierto tiempo, porque no se acaba, porque trastoca cada parte vital de las personas. Entonces me emociona un montón que finalmente estemos lanzando y sobre todo con el formato que yo creo que va a ser bien innovador. ¿Cuál es ese formato? Ya les voy a explicar. Si bien es cierto, estamos emocionados, lo que vamos a compartir son historias reales. Elaine tiene muchísima experiencia en finanzas, pero la experiencia viene acompañada de la experiencia de muchas personas que se han acercado a ella por correo, por mensaje, por comentarios, por chats, en las que le han pedido consultas, en las que le han manifestado su problema, su situación, y nosotros decidimos compartir estas historias de forma anónima, sin mencionar nombres, sin mencionar nada que pueda identificar a las personas, para que sepamos lo que otros han vivido. Y yo les digo, conociendo algunas de estas historias, inmediatamente conecto, inmediatamente recuerdo cuando yo tuve algún problema con tal deuda o con tal tarjeta o con tal financiamiento o aquel momento en el que pasamos por tales complicaciones o perder tu trabajo. Creo que estas historias, que además son desgarradoras en su gran mayoría, son dramáticas, son reales, creo que de ellas podemos aprender muchísimo. Y eso es lo que quería primero preguntarte, Elaine, porque nosotros lo que queremos es compartir una historia en cada episodio, pero ¿qué te llevó a vos? O sea, ¿qué es lo que vos has aprendido de todas estas historias que te han llegado a lo largo de más de 10 años? Parece mentira, Ricardo, pero la historia, en el fondo la historia es la misma. Suenan diferentes, tienen circunstancias diferentes, tipos de deudas distintas, montos diferentes, pero la raíz, la base de todo es la misma. Y todas las personas que tienen deudas, al final el problema no es la deuda, al final el problema es el gasto. Entonces tenemos que recordar que cada vez que nosotros gastamos más de lo que ganamos, nos estamos endeudando, porque ese peso que yo gasto además no me cae del cielo, sino que viene directamente del crédito. Entonces van a ver a través de cada una de estas historias que hay diferentes matices, que uno de pronto dice, pero esa es diferente, ¿cómo va a salir? El fondo es el mismo, y esto es bien importante porque lo que quiere decir es que no importa tanto el trabajo que vos tengas, cuánto ganes, dónde vivas, la manera correcta de manejar las finanzas personales aplica para todo el mundo. Y si logramos hacerlo, estos problemas que vamos a estar compartiendo de endeudados, no los podríamos evitar. Así es, así que esperamos que haya lecciones aprendidas, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea. Vamos a leer las cartas tal y cual nos las mandaron, se las mandaron Elaine, por supuesto,
Y vamos a omitir todos los nombres, vamos a omitir nombres de familiares, muchas veces mencionan nombres de exparejas, etcétera. Todo eso lo vamos a omitir, no vamos a revelar nada que pueda mostrar la identidad de las personas. Y vamos a lo largo de todo este podcast, que esperamos compartir las centenares de historias. Yo creo que hay todavía más que ha recibido el Aine. Hay muchas más. O sea, vos podés decir claramente que te llegan mínimo 5 a 10 diarias, ¿no? O sea, como ¿cuántas de estas te llegan al día? Mira, hubo un momento, Ricardo, que ya recibir hasta 30 al día, por ahí del 2016-2017. Ahora con el tema de las redes sociales, y también es un poquito ver cómo va migrando el tema de las redes sociales. Antes llegaban a Facebook, ahora llegan a Instagram y cada vez van como más reducidas. Entonces todos los días probablemente recibo 5 o 10. Lo que pasa es que no todas están tan estructuradas como las que llegan al correo, que cuando ya la persona llegó a mandar el correo y no nada más te escribió por red social, tenés como el testamento completo, pues el testimonio completo. Ah, claro, es que en algunos casos es como, ok, sí, Elaine, fíjate de que me despidieron del trabajo y no logro saldar mi deuda, y te explican nada más eso, pero en algunos correos, incluso en la carta que vamos a leer ahorita, vienen y te hablan de montos, de cantidades, de porcentajes, de intereses, etcétera, de que mi familia, y te cuentan la historia de su vida, pues. Así es. Y eso es lo que vamos a compartir, evidentemente, de forma anónima. Queremos darles entonces de esta manera la más cordial bienvenida a Endeudados Anónimos. Y esta es la primera carta que nos escribe una madre de familia desde Matagalpa. Buenas tardes, estimada Elaine. Es un gusto saludarte. Me gustaría que me pudieses dar consejos para ordenar mis finanzas, para saber si podré salir de este callejón sin salida en que me encuentro. Te comento mi historia. En octubre de 2016, me hice de mi primera deuda grande, saqué un vehículo. 2 años después me hice de 3 préstamos personales más, uno de $1,300, otro de $700 y $900, todos con plazos largos, pensando en una cuota pequeña. Esto lo hice sin medir que al final pagaría más en intereses. Ya para ese tiempo tenía tarjetas de crédito con los bancos BAC, Bancentro y Ficosa. Logré mantenerme tranquila con ellas durante 2 años, es decir, mantenerlas al día. Pero luego me enredé toda al punto de toparlas todas y tener que ir a solicitar préstamos para poder cancelarlas y quemarme pagando cuotas. Las tuve que poner a plazos máximos de 6 años, porque si no, no podría con las cuotas de todos, más los gastos de la casa y mis 3 hijos. Con el pensar de desahogarme un poco, presté en mi trabajo $4,000, con los cuales pagué deudas pequeñas que tenía por otro lado, más el alquiler de la casa. Y el resto, debo confesar, los malgasté. Es la verdad. Ahora tengo esa otra deuda que me quitan de planilla $160 cada mes. Como verás, mis finanzas son un caos total. Me deprimo muchas veces pensando en que no tengo salida de este vicio financiero en el que me metí. Ayuda, por favor, consejos. ¿Qué debo hacer? ¿Saldré de esto? Y si es así, ¿cómo? Son demasiadas preguntas. Agradezco tu amable atención. Bendiciones. Yo creo que ella misma te está dando las preguntas con las que podemos iniciar esta discusión. Ella te pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Saldré de esto? Y si es así, ¿cómo será? Lo primero, ¿qué debe hacer? Lo primero que debe hacer es sentarse a sacar cuentas y hacer un presupuesto a conciencia. Y fíjate, Ricardo, que mucho de esto se pudo haber evitado si esto ya lo hubiera hecho desde un inicio. Creo que la primera lección que nos tiene que quedar a todos es que cuando nosotros pedimos un préstamo, antes de ir a pedir ese préstamo, tenemos que entender cómo y en qué estamos gastando y de dónde va a salir el dinero con el que yo voy a pagar mensualmente el préstamo que estoy pidiendo. Fíjate bien que ella dice, en 2 años sacó un carro y 3 préstamos personales y menciona algo súper importante, con la cuota más pequeña posible. ¿Por qué? Porque en el fondo ella tenía claridad que no iba a poder pagar y eventualmente eso fue lo que sucedió. ¿Por qué? Porque realmente lo que sucedió es que ella estaba financiando su vida con las 3 tarjetas de crédito que tenía. Es decir, su presupuesto probablemente ya estaba topado. Ella no tenía capacidad para pagar esos 3 préstamos adicionales que sacó y esa capacidad entonces la sacó a través de la tarjeta de crédito. Cuando topa las tarjetas de crédito porque tampoco las puede pagar es cuando realmente ella cae en cuenta que los ingresos no son suficientes para sustentar todos esos gastos más la deuda. Entonces, lo primero que debe hacer es sentarse y sacar cuentas, por un lado,
cuáles son los gastos y los ingresos que ella tiene. Y por otro lado, una lista completa de las deudas. Y digo completa porque aunque uno diría, pero ella te lo está diciendo, Ela, fíjense que no, porque ella de pronto dice, pagué unas deudas pequeñas que tenía por otro lado. Es decir, que aparte de lo que nos mencionó del crédito automotriz, de los 3 préstamos personales y de las 3 tarjetas de crédito, tenía otras cositas por ahí. Y cuando dice el alquiler de la casa, quiere decir que tenía ese pago retrasado. Entonces, probablemente, además de esto, tenga otras cosas ahí de las que ella no ha sacado cuenta. Así que, por un lado, ¿cuánto gano y cuáles son mis gastos? Ahora sí que vitales de subsistencia. Y por otro lado, a conciencia, un resumen de mis deudas. ¿Qué tiene que tener este resumen? ¿A quién le debo? Por ejemplo, ella dice aquí BAC, Bancentro, Ficosa, etcétera. ¿Qué tipo de préstamo es? Préstamo personal, automotriz, tarjeta de crédito. ¿Cuánto debo en total a la fecha? ¿Cuál es la cuota que tengo que pagar o el pago mínimo? ¿Cuál es la tasa de interés que estoy pagando? Que la mayoría de las veces ni siquiera nos fijamos en eso. Y cuánto es lo máximo que yo puedo dar para, en base a eso, armar mi plan y decir en qué me voy a enfocar, de qué deuda voy a salir primero. Te hago esa pregunta y lo de en qué deuda salir primero, porque eso es algo que todas las personas que tienen muchas deudas diferentes en diferentes lugares es lo que se preguntan. ¿De qué depende? O sea, ¿depende de la cantidad que debes en cada una? ¿Depende de la tasa de interés en cada una? ¿O depende de la urgencia? Porque en una te están llamando todos los días en el banco y en la otra todavía te da un poco de chance, pero te puede subir más los intereses. O sea, ¿cómo encontrar con la que tiene que iniciar? O sea, la que tiene que pagar primero. Y lo acabas de decir muy bien, y realmente es muy difícil decirle esta es, o sea, la respuesta es la de la tasa de interés más alta, o de la que te están llamando, o la que te sofocan más, porque depende mucho de las circunstancias. De pronto, por ejemplo, hay una deuda que la tenés al día, que no te están llamando, pero que el monto es tan alto que te está asfixiando y que no te permite pagar el resto de las cuotas. Entonces, tal vez enfocarte en esa ahorita te va a ayudar para liberar flujo eventualmente y poderte enfocar en las demás. De pronto, si tienes una deuda con un prestamista que te está cobrando el 30% mensual, es decir, el 360% anual, esa debería de ser tu número 1. De pronto, si no es así y vos estás pudiendo pagar todo, como decía ella al inicio, ella podía pagar todas sus cuotas, pudo haber utilizado antes de meterse a la tarjeta el método bola de nieve, enfocarse en la más chiquita para después ir saldando las demás. Entonces, lo que te quiero decir con esto, Ricardo, lo que siempre decíamos, las finanzas personales son personales. Entonces, en dependencia del caso y de cómo te la estás viendo, vas a tener que tomar la decisión de cuál deuda atacar primero. Ok. A mí eso me deja muy claro con respecto a los elementos que hay que tomar en cuenta. Entonces ella lo que tiene que hacer es sentarse, tomar esos elementos en cuenta y comenzar a abonar. Ahora, creo que cualquier persona puede preguntarse en ese momento, pero es que no me da el dinero, o sea, no me ajusta, pues, porque no solo son las tarjetas, no solo son las deudas que tiene en el banco, sino también lo de la casa, sino también cualquier otra cosa. Y un elemento muy importante que quiero comentarte, que no sé si vale la pena mencionarlo ahorita o más adelante, es cuando ella dice que una parte de lo que había sacado de extra financiamiento lo malgastó. Así que, es. pues, cuando decimos malgastar, no quiero pensar de que es dinero botado, pues se pudo haber comprado buena ropa o pudo haberse comprado buenos zapatos que tal vez no eran debido a muerte, pero que seguramente les ha sacado utilidad, pues les ha sacado provecho. Pero entonces, o tal vez no. O tal vez, sí, bueno, sí, es que ahí ya no, yo no tengo cómo saber. Yo he comprado cosas de las que me arrepiento inmediatamente, o sea, de las que yo quería comprarlas, las compro y inmediatamente estoy arrepentido de habérmela comprado, y otras cosas no. Pues hay cosas que he comprado que yo he sentido que no las necesité, yo lo podría ver como un mal gasto, pero que le he sacado provecho. Fíjate que eso que ella dice de que malgastó el dinero es algo súper común que pasa. O sea, no tenés idea cuántas personas sacan un préstamo dizque para cancelar otros, pero cuando se ven con la plata en sus manos, pues sienten como la tentación, ya sabes, tirarse su gustito, y te aseguro que hay una buena parte de ese dinero, en lugar de haberla abonado a las deudas, la utilizó en gasto. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez te vas drenando más y vas mermando más la capacidad de pago que tenés. Entonces, esto requiere ahora sí que una reingeniería de la manera en que estás pensando tu consumo. Y cuando vos decías, ¿qué pasa si no hay capacidad? Y eso pasa muchísimo realmente. Entonces, a mí me encantaría que hubieran fórmulas mágicas en esto, y yo veo una de dos sopas o una combinación de las dos. Y una es, bajás el gasto a lo máximo posible, es decir, todas esas cosas que probablemente se compró con el dinerito que había prestado para pagar deuda, y todas las cosas en las que había estado gastando con la tarjeta de crédito, eso es cortarlo, eliminarlo desde cero, ¿verdad? Y la otra es aumentar ingresos. Y yo sé que uno dice, no, hombre, pero es que si yo pudiera aumentar ingresos ya lo estuviera haciendo.
créeme que las personas se vuelven súper creativas cuando ya están ahorcadas y tienen que buscar cómo salir de deuda. Gente que consigue doble trabajo, gente que freelancea, que hace consultoría, que pone pequeños negocios los fines de semana, y cualquier dinero adicional que vos estás generando va abonado a la deuda. Y creo que esa es de las partes más importantes, que cuando uno está en un plan de salir de deuda, o sea, tenés que estar literalmente enfocado en eso. No es que como tengo otro dinerito también voy a aprovechar para ir a comerme la fritanga. No, si vos estás en un plan para salir de deuda, quiere decir enfocado en eso. Y pensémoslo como cuando te pones a dieta, ¿verdad? Entonces, la dieta al final viene cuando tenemos un sobrepeso, cuando hemos estado comiendo de más. Entonces tenemos que rebalancear nuestro cuerpo y empezar a comer menos para quedar donde es un peso saludable. Entonces con los gastos sucede algo bien parecido. La deuda lo que quiere decir es que te extralimitaste en los gastos. Entonces ahora te toca, de todo eso que ya disfrutaste, limitarte al máximo para volver a emparejarte en lo que pagas la deuda, y después ya vas a poder tener tu salario para vos. De verdad que no hay un sentimiento más bonito en términos financieros que sentir esa paz, que no le debes a nadie, que no te están cobrando, que la plata te ajusta, que lo que vos ganaste lo podés gastar en cosas que vos querés y no nada más en deudas. Es importante eso. Y sobre lo que decía antes, sí, la necesidad es la madre de todas las motivaciones. Para cerrar, sí me gustaría preguntarte sobre este asunto de tener varias tarjetas de crédito en diferentes bancos. Yo creo que una vez me contaste que lo ideal es, si la sabes controlar bien, vos podés aprovechar, porque en un banco te dan un poco de ahorro en gasolina, en otro banco te dan un poco de ahorro en restaurante y en el otro te ahorras un poco en el súper. Pero es conveniente, sobre todo porque no todos podemos controlar y abonar y mantenerlas en cero. Es lo que vos acabas de decir. El problema no es la tarjeta, el descuento o la cantidad de tarjetas que tenés. El problema es la energía y el tiempo adicional que tenemos que dedicar al manejar esas tarjetas, porque entonces ya manejas 3 periodos de gastos diferentes, 3 fechas de corte diferentes, 3 fechas de pago distintas, 3 consumos distintos. Entonces, yo siempre creo que en el tema de las finanzas personales, entre más simple, más sencillo, más automático, mejor. Hagámonos la vida más fácil. Con una tarjeta de crédito para cualquier persona, cualquier humanito normal, común y silvestre como nosotros, basta y sobra una tarjeta de crédito, ¿verdad? A veces queremos decir, no, es que con esta dan el 5%, con esta el 10%. Créanme, muchachos, que el banco nunca pierde. Entonces, cuando te están dando esos descuentos, siempre hay un límite. Por ejemplo, te dicen, te voy a dar el 5% en tus compras del súper, por ejemplo, hasta 1,000 pesos. Pero si vos gastas 10,000 pesos en el súper, o sea, ¿cuánto te estás ahorrando realmente? 50 pesos. Ajá, 50 pesos al mes, perfecto. Entonces, ¿cuánto se hace eso en el año? No, pues son 600 pesos. Y tal vez si la anualidad son de 1,500, no importa el descuento, asumiendo que pagas todo a tiempo y que no pagas nada más de intereses, ¿verdad? Solamente la anualidad te sale más cara que el supuesto ahorro anual que vos tenés. Entonces, de verdad, una tarjeta de crédito, si querés estar generando un buen récord crediticio, si te querés estar financiando a corto plazo, si la querés utilizar como método de pago, si querés ganar tus puntos o tus millas para viajar, como es mi caso, que eso es lo que me encanta, adelante. Pero no nos volvamos coleccionistas de tarjeta de crédito, que en el 99.9% de los casos, lejos de ayudarnos, terminan por hundirnos en las deudas. Así que ahí está el aprendizaje. Y debo decir, pues, que Elaine me repetía esto tantas veces que yo aprendí exactamente eso de ella. Mi tarjeta la trato de mantener en cero todo el tiempo. Elaine, yo creo que con esto hemos abordado esta carta de esta persona. Una cosa que también cabe mencionar es que no hay una época exacta. Todas estas cartas pudieron haber sido del 2012, del 2013. Aquí habla específicamente del 2016 y un poco después. O sea, no hay manera de saber exactamente, en el caso de las cartas que vamos a seguir leyendo, no hay época. No hay época específica, no son todas las cartas recientes, no son todas cartas viejas. Y las vamos a ir mezclando además. Y las vamos a mezclar, así es, bien random. Así que de esta manera queremos invitarles, por supuesto, a que se suscriban a este podcast en la plataforma en la que lo estén escuchando, y toda la información extra acerca de finanzas pueden aprovechar las plataformas que tiene Elaine. Elaine, ¿cuáles son? Básicamente me encuentro como Plata con Plática en todos lados. En Facebook, la web es plataconplatica.com, y en Instagram también como Plata con Plática. Todos los días estamos dando consejitos financieros para que no nos pasen estas cosas. Para no convertirnos en endeudados anónimos. Y ya saben que sus historias también las podemos recibir y las podemos compartir si quieren de manera absolutamente anónima. Y así ustedes pueden ayudar a que otras personas puedan aprender de los errores que todos nosotros hemos cometido más de alguna vez. Lo esperamos en el próximo episodio de Endeudados Anónimos.
Conocer las experiencias de otros nos puede dar una mejor perspectiva de nuestras propias finanzas y siempre habrá alguna lección que aprender. Suscríbanse.